Bienvenido a su programa Perspectiva, programa donde tocamos temas de interés social. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy, como de costumbre, tenemos un tema muy interesante. Estaremos tocando el tema de adicciones sexuales, ¿sí? Así como lo escuchó. Vamos a tocar ese tema aquí en Perspectiva, donde vamos a estar capacitando, instruyendo y aportando, ¿verdad? Para dentro de toda esta temática. Tenemos invitados especiales, como costumbre, capacitados para todo este tipo de temas, y con nosotros también nuestro amigo y hermano doctor Aquiles Fuenmayor. Saludos, Irving, saludos a toda nuestra querida audiencia. Qué bueno, familia, que una vez más ustedes y nosotros nos encontramos aquí en Perspectiva. Siempre digo que un pueblo educado es un pueblo formado para no ser manipulado, un pueblo que puede entender y comprender. Hoy vamos a hablar, sí, de las adicciones sexuales, sus raíces, consecuencias y victoria. Para eso tenemos una profesional en el área. Durante 16 años ha estado trabajando la pastora Heisha Fernández con este tema, tratándolo desde diversos ángulos. Yo diría, y eso lo digo yo, que es una teoterapeuta de la sexualidad. Trabaja con una visión holística, una visión integral del individuo. Pero sin más preámbulos, la quiero presentar a ustedes, conocida por muchísima gente aquí en Puerto Rico y ustedes allá en diversos lugares. Espero que hoy puedan hacer contacto con ella. Heisha, Dios te bendiga, bienvenida. Dios te bendiga, es un privilegio estar aquí, estoy muy feliz de poder compartir y compartir lo que Dios quiere para la iglesia y proteger la gente de adentro. Heisha, una de las grandes situaciones que estamos viviendo hoy en día es una especie de caos, y no voy a llamarlo crisis, fíjate que no uso la palabra crisis, hablo de la palabra caos, porque es un desorden total el que hoy vemos en cuanto a la sexualidad. Ya pasamos del tema del lesbianismo y la homosexualidad, ahora se están discutiendo otros temas. Por ejemplo, hace poco en Canadá se hablaba de despenalizar la zoofilia y la pedofilia. O sea, una cantidad de parafilias que hablamos de más de 100 parafilias que hoy en día hay en cuanto a la sexualidad. Así que estamos hablando de un panorama muy amplio, un abanico de situaciones. La sexualidad fuera de control. Y dentro de todo eso, una gran cantidad de adicciones o de personas que se hacen adictas a la sexualidad. ¿Cómo pudiéramos definir, o por lo menos cómo pudiéramos ver ese panorama actual? Pues mira, yo lo trataría de dos ángulos. El ángulo espiritual, la Biblia dice que la adicción es uno de los bloqueos de la idolatría. Antes los teólogos pensaban que era parte de los códigos de pureza que mantenían al pueblo de Israel distinto de los demás porque no tenían descontroles sexuales. Pero básicamente es idolatría. Romanos 1 dice que los hombres comenzaron a amar más lo creado que al Creador, y que su entendimiento se fue oscureciendo. Y empieza con todos los ejemplos. Corintios también lo presenta como idolatría. Hace el listado de las conductas y termina diciendo que es idolatría. O sea, que es muy claro porque es explícito que las adicciones sexuales lo que hacen es sustituir la intimidad con Dios por lo que yo quiero que me haga feliz. Ese es en el campo espiritual. En el campo sociológico, las adicciones sexuales se han surgido por una necesidad interna que tienen las personas de resolver unos conflictos y unos vacíos. E incluyen esas conductas de riesgo para sentir valor, afirmación, para sentir placer, para sentir cariño. Y no para, el sistema no para porque el vacío lo llena Dios. Permíteme detenerte un momento allí porque me estabas diciendo dos cosas sumamente importantes. Por un lado, el aspecto espiritual. Nosotros creemos en un ser que es integral, espíritu, exacto, alma y cuerpo, y que no se pueden separar, no se puede segmentar. Entonces, un hombre, un ser humano que ha perdido el orden natural de donde hay una relación con su creador, empieza por entonces vivir una gran confusión que se hace real en su mente, y una serie de vacíos, una serie de carencias, empiezan entonces a dar la oportunidad a que se presenten estas adicciones como una forma de satisfacer o de llenar ese vacío. Eso es correcto. Inclusive hasta de escapar. Y de escapar. El problema de una adicción es que por lo regular trae otra. Tú no empiezas a decir yo soy adicto al alcohol. Tú empiezas con adicción, tomando un poquito de los pouch estos de gasolina, sigue subiendo, después entonces fuma o usa droga o alcohol y sexo, y empiezan las personas que hacen apuestas. O sea, como una cadena. Una adicción abre la puerta
a otro exceso, porque las adicciones son excesos que yo estoy teniendo, fuera de control. Estamos hablando que una adicción es el acto que toma control de mi vida y que no puedo dejar de practicar porque ahora me hace falta. Exactamente. Pero mucha gente piensa que puede empezar con el juego de la sexualidad y estar libre de la adicción porque no lo hace todos los días, porque no lo hace todas las semanas. ¿Cómo pudiéramos ver eso? Porque a veces el camino es tortuoso. Claro. Ningún camino largo, decía el adagio, comienza sino con un primer paso. Mira, cuando tú hablas y compartes con personas que libre y voluntariamente quieren romper sus ciclos adictivos sexuales, la pregunta básica es, ¿cuándo fue tu primer estímulo? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste algo pornográfico o que alguien te tocó sensualmente? Las primeras experiencias en su promedio están entre los 11 y los 13 años. Hay niños que han sido estimulados a los 8, a los 6. El promedio es de 11 a 13. Cuando la persona dispara a los 30, básicamente lleva 20 años activo sexualmente. O sea, ese quebrantar de la inocencia sexual, entonces ya comienza por ser el primer problema. Ahí pudiéramos hablar de raíces entonces. Esa es una de las raíces. Quebranto de la inocencia no es una sola raíz, es como si fuera múltiple. Y ahí tú tienes una ceiba, porque la raíz está por dentro y está por fuera. Me quebrantaron la inocencia, pero no tuve cobertura. Mi papá y mi mamá no se dieron cuenta. Mi abuelita no se enteró. Entonces me siento desprotegido. Tengo ira porque la persona que tomó esa ventaja es un familiar. Entonces genero la raíz de la desconfianza. O que sigue viviendo como si nada hubiera pasado. Se quita en las paris. Entonces surge la raíz de la desprotección, de la desconfianza, la de la culpa y la vergüenza. Siento que una pieza se rompió y que estoy sucio. ¿Y quién tiene la culpa? Dios. O sea, tiene 6 raíces simultáneas en un menor de 13 años. Entonces, por eso es que en esta hora queremos cubrir, porque esto es un poco más complejo de lo que parece, y parece, ya a esta altura del programa, o sea, comenzando, ya entendemos que se necesita ayuda. Necesitamos como iglesia entrenarnos en el campo de la salud sexual, porque es parte del sistema. Jesús vino encarnado. Y cuando resucite, va a resucitar Él y nuestro cuerpo transformado. O sea, es parte de esta integridad de Dios. Hay algo que me inquieta y me gustaría que tocáramos, Eisha, porque yo sé que en tu trabajo ha hecho mucho énfasis siempre en esta parte inicial, que es tan importante, en el quebrantamiento de la inocencia sexual. Si a alguien le he oído mucho hablar de eso, es a ti. Y me pregunto yo, porque mucha gente piensa que mientras no haya penetración, ajá, o que mientras no haya un coito propiamente dicho, no hay una especie de quebranto en esa sexualidad infantil. La ley en Puerto Rico dice, para que tú veas, hablando de algo que es totalmente secular, dice que es el uso o persuasión de un menor para que te asista. Y entonces empieza con los temas de asistencia. Puede ser a desvestirte, para ver pornografía, para bailar, para tomarte una foto sexy, para que hagan una ejecutoria a 2 niños, como si fuera papá y mamá. Es persuadir a un menor, o sea, la persona que se siente el menor en la falta para recibir placer sexual. La persona que le enseña pornografía para que los ojos se le dilaten al nene, y el nene diga que es eso y se excita, y él recibe placer sexual. La persona que está mirando por la ventana, está abusando de esa persona que se está bañando. Eso es abuso sexual. Y el boyerista, el ligón, ajá, recibe placer sexual. Y incluso cuando un niño es expuesto a la sexualidad entre adultos, o sea, que haya negligencia. Negligencia. Y el menor lo ve por la ventana, a veces se trepan y están mirando. Ya eso está quebrantando su sexualidad. Totalmente. Y descontrolando su vida sexual. Eso es abuso sexual. Abuso sexual. O sea, cualquier experiencia donde un menor te asiste en la búsqueda de placer sexual, ya sea dándoselo al menor o recibiendo. Por ejemplo, hay gente que le gusta exponer sus partes privadas y toquetearse frente a un menor. Uh-huh. Y eso es abuso sexual y no hay un acto coital. A veces también tenemos hoy en día mucha exposición gráfica de la sexualidad en películas que están clasificadas para niños y videos, sí, y también musicales, novelas, donde hay mucho de esto y también los niños son expuestos a eso. Son expuestos. No solamente eso, hay muñequitos. Por ejemplo, la serie
de los animes, que son como unos muñequitos japoneses. Eso tiene muchas diversificaciones y hay unos bien sanos donde los nenes juegan. Hay otros muñequitos donde el muñequito para tener poderes se cambia de sexo. Y es nene y cuando quiere tener poderes se convierte en una nena. Hay otros tipos de muñequitos que se les especifican para instruir a los niños a tener sexo. Entonces los niños entran a internet, empiezan a buscar sus muñequitos favoritos, siguen abriendo ventanas y entran en otros temas. Hay una pregunta que también me surge en cuanto a esto, porque hablamos de raíces, las raíces siempre nos hacen pensar en profundidades, en recovecos, en meterse en lo más profundo. ¿Hasta dónde puede estar oculta una raíz de este tipo en un individuo que no se está dando cuenta que lo que está viviendo en esta edad adulta, donde tiene problemas, corresponde a una raíz de ese tipo? Mira, Jim McConnell, que viene ahora para un congreso de sexualidad, lo vamos a tener en octubre, dice que si tú tomas un comportamiento como el árbol y los frutos como el comportamiento y cortas los frutos y me abstengo y me reprimo, al tú talar el árbol lo que hace es podarlo y la próxima vez el fruto es más fuerte y la lucha es peor. Pero si tú vas al árbol y cortas la raíz, tumbas el árbol. A veces la gente está esforzándose por parar el comportamiento y como tú dices, no se está esforzando por sanar que la raíz del comportamiento. Porque muchas veces no quieren entrar en esas raíces por vergüenza, por muchas razones, ¿no? Hay gente que me dice, mira, mis hermanitos jugaban conmigo y yo me quedé afectado. O sea, hay tantas cosas y era inocente. A veces tú los escuchas todo, el primito te llevaba 1 año, la primita te llevaba 2. ¿Y dónde está el adulto que estimuló toda esa imaginación? Porque todos eran contemporáneos, no hay una distancia de 7 años. ¿Entiendes? Esa es la situación del secreto y la exposición a las imágenes sexuales y la exposición a los juegos sexuales. Ahora con todo el internet hay que ponerle filtro a los teléfonos, hay que ponerle filtro a todo. La gente dice, no, en mi casa no se ve, pero ese nene se conecta en la escuela y el amiguito le baja la imagen. Pero no solamente tienes eso, tienes también el compartir de unos niños con otros, que unos niños tienen acceso y es la mejor forma de tener contacto, ese contacto personal en el cual el grupo, el corillo le gusta llamar los boricuas, ese grupito está generando una transmisión de información entre uno y otro, sin ni siquiera acceder a las redes. Y usualmente son los más que comparten. Claro, los que más tiempo hablan. invierten, son la mitad de a veces las ocupaciones de los que velan por ellos, los trabajos no les permiten pasar tanto tiempo como tantos amigos que están expuestos. Están expuestos a sus propios amigos. La ley dice que el abuso sexual se conoce, ¿verdad?, con la persuasión o el uso o incitar a un menor a estímulo, pero dice que él no reconoce el consentimiento del menor hasta los 16 años. ¿Qué quiere decir eso? Que cómo yo le voy a enseñar a un menor a masturbarse en un libro, cómo yo le voy a enseñar en un libro a un menor a la sexualidad. Y después dice, él me lo pidió, pero es que la ley no permite ese consentimiento. Pero es que hay una cosa. Es contradictorio si el menor quiere guiar un helicóptero. No, por supuesto que no se le puede dejar. Ahora, es que hay una cosa interesante en todo este proceso. Psicológicamente hablando, hay un proceso de desarrollo de madurez sexual. Y hay unas etapas que pareciera que nosotros hemos ignorado, ese proceso de maduración, sexualidad que va por etapas y que un niño en un momento determinado no tiene una visión clara de su sexualidad, que está aprendiendo y está estableciendo comparaciones. O fronteras. Y creo que por más educación que ese niño esté expuesto, no está en la etapa, no está para entender completamente el proceso, no ha madurado, su cuerpo no se ha desarrollado para poder asimilar cualquier información que se le dé. O resistir un estímulo. Mira, los niños la gente se siente culpable, y dice, no, espérate, yo no puedo. ¿Y por qué? Dicen. Yo respondo sin querer, respondo automáticamente. Pero hay que aprender, hay que enseñarle a esos niños a cómo manejar esos estímulos. Eso mismo, hay que enseñar a los niños cómo manejar los estímulos. Quiero, los adolescentes. Como por ejemplo el ejemplo que usted acabó de mencionar hace unos minutos, un niño de 7, 8 años, ¿cómo puede manejar ese estímulo? No tiene la capacidad, no tiene la madurez, o sea, es como es algo muy, muy difícil. No capacitar a un niño a una etapa donde quizás no está preparado. Pero no podemos dejarlo solo, porque las dos cosas son malas. Permíteme un momento, yo creo que es hora de hacer una pausa, pero cuando regresemos me gustaría que respondiera esa pregunta y ahondáramos un poco más, porque
pienso que una de las grandes carencias no solamente es en la sobreexposición de sexualidad, sino también en la mala educación, en la mala formación, en la carencia de buena información que hay. Irving. Claro que sí, perfecto. ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario sobre el tema? Nuestro email, perspectiva@cdminternacional.com. Allí háganos su comentario o su sugerencia. Volveremos enseguida, después de esta pausa aquí en Perspectiva, hablando de adicciones sexuales. Aquí de vuelta en Perspectiva. Qué bueno, estamos tocando un tema muy interesante y necesario. Hablamos de las adicciones sexuales, estamos hablando de sus raíces, consecuencias y victorias. Nuestra invitada especial, la doctora Geisha Fernández, y nos quedamos hace unos minutos atrás, ¿verdad? Hablando sobre el tema de las raíces, y tuvimos que tocar, ¿verdad? La niñez está vulnerable y creo, ¿verdad?, que es la manera correcta de comenzar. Y se quedó una pregunta. Claro, teníamos pendiente que tú planteabas en cuanto a cómo tener herramientas. Y yo completaba diciendo que hay una sobreexposición de información, de sexualización, en la que estamos nosotros adelantando las edades de los niños, no esperando que vayan en su proceso. Pero además de eso, decía que hay una carencia de buena educación, de educación adecuada, porque entonces por un lado tenemos una sobreexposición, pero por otro lado tenemos una carencia, una ausencia de una educación. Así que hay un desbalance, y a eso es lo que quería que Geisha le hiciera referencia. Pues en los menores, como los menores ya son estimulados y están muy alerta en todo lo que está sucediendo, el cuchicheo y los juegos, la manera de contrarrestarlo es con ejercicio. Los padres tienen que incluirlo en prácticas rutinarias de ejercicios vigorosos. Cuando el ejercicio suda, puede ser, pues hoy vamos a lavar el carro, mañana las ventanas, vamos a correr todos los días bicicleta, vamos al parque, tú corres, yo camino. Como no podemos insertarlos en las corrientes de natación, béisbol y baloncesto, porque conflige con el itinerario de la iglesia, hemos sido negligentes en proveerle endorfina. Endorfina es la molécula de placer que se genera cuando se hace ejercicio. Como el niño no la tiene, usa la masturbación como una manera rápida de adquirir endorfina. Una vez un líder me dijo... Cuando la descubre ya entonces el proceso ahí la se resistencia, desencadena. Entonces tienes que decidir cuál de las dos vas a usar. La Biblia dice, Proverbios 27:7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hombre hambriento lo amargo le es dulce. Si lo dejas hambriento se va a comer lo amargo. Interesante, porque ese es el punto que plantea la carencia, ¿no? Que decía, las carencias son un problema en esas raíces que están ahí, y una de ellas es la carencia. Una vez un pastor me dijo, mi nietecito, yo lo cogí experimentando con su pene, y estaba ahí, ¿qué yo hubiera hecho? Y digo, si lo sientas a ver televisión, estás bajándolo de una actividad de mucha endorfina a una actividad de menos endorfina. Pero si te hubieras tirado al piso y jugabas lucha libre, le subías el nivel de endorfina con una actividad vigorosa y competía contra esa otra memoria. Ahora, sin duda alguna, al tener este planteamiento que no nos permite ver todo el panorama, no, claro, pero por lo menos hacemos un toque, ¿no? Y muchísima gente de seguro le está sacando provecho. Tenemos entonces las consecuencias, porque con eso comenzábamos. Exacto. Hablábamos del gran caos sexual que hoy tenemos. Porque, Geisha, sin duda alguna, en tu tratamiento, en tu clínica permanente, vienen cada día más y más casos, y tenemos gente buena, gente honesta, gente que ama a Dios y que tiene grandes problemas con este tipo de asuntos. Es bien difícil que los cristianos se abran, porque es algo muy privado y causa un poco de vergüenza, causa culpa por las cosas que yo hice en inocencia y vergüenza por las que no puedo detener, ¿entiendes? Así que la culpa te dice, yo hice algo malo, la vergüenza me dice, yo soy malo. Una conclusión errónea, porque el Señor nos ha lavado y nos ha perdonado. Pero tenemos que tomar el control, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú me hablabas de una pirámide. Una pirámide
en la que hay que tratar simultáneamente una serie de pasos que vamos a tratar en el siguiente segmento cuando hablemos de la victoria. Pero hablando de las consecuencias, me gustaría que me explicaras un poco cómo es que esto va subiendo de nivel, escalando, sí, en el problema, ¿no? De la adicción. Los chicos cuando van creciendo empiezan a ponerse activos y lo que hace es que dificulta la relación de la pareja en el matrimonio, porque la persona ya tiene tantos estímulos que cuando está con su pareja los ojos se le van y no puede concentrarse porque el cuerpo responde a estímulos rápidamente y la mente dice, mira lo que hay aquí, míralo, y pasa vergüenza y quiere concentrarse en su pareja, pero todas las imágenes de estímulos que hacen interrumpen la conexión y la persona lo percibe. Podemos hablar entonces que una de las consecuencias tiene que ver directamente con la sexualidad sana en el matrimonio. La distorsiona totalmente, la bloquea. Otra de las cosas que suceden dentro de las relaciones de matrimonio es que el diseño de Dios para el acto coital entre un hombre y una mujer se hizo de músculo a músculo. El órgano sexual masculino es un músculo que se llena de sangre y mantiene firmeza. El órgano receptor femenino es un músculo que se expande cuando pare, se contrae cuando termina de parir. Por lo tanto, el vínculo es de músculo a músculo. Y ese es el placer de los receptores. Pero cuando los niños empiezan a tocarse con las manos, empieza a ser un vínculo del músculo del órgano reproductor con hueso. Y espera chocar con hueso en el contacto sexual. Y siente poco placer. Mi esposa no me da el placer esperado porque yo no encuentro el hueso para el cual yo me programé. Y cuando vemos que dentro de las relaciones hoy en día incluso tenemos sexólogos, y permítame hacer las comillas, claro, porque es que hay unos consejos que a veces me llenan a mí de inquietud. Cuando se les invita a ver pornografía para poder alimentar la visión de la relación, para poder darle disfrute a la relación de pareja, para poder darle fuego, sí, reforzar esa relación. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso... Mira, la pornografía hace tres cosas. Te cambia tu velocidad. La intimidad sexual conlleva un tiempo de erotismo y Cantar es el libro que tú puedes ir leyendo para entender el fuego de tu relación. No tienes que ver pornografía. Te lees Cantares todos los días, un capítulo diario por el resto de tu vida, siempre va a tener intimidad sexual. Y volviendo al tema, la sexualidad se hizo para que la pareja se dedique tiempo y se mime y se cuida. Cuando tú ves pornografía, el tiempo se reduce a la mitad. Nadie ve pornografía y espera una hora. El tiempo en la pornografía... Porque se exacerban demasiado. El estímulo es muy alto. Por lo tanto, el tiempo que yo te iba a dedicar para nosotros, para estar mimándonos, hablar y subir de intensidad sexual, se reduce a la mitad. Tenemos medio tiempo de pareja. O sea, que una de las cosas, perdona que te detenga, porque es que me llama la atención esto, una de las cosas que también es consecuencia en la relación de pareja es que quita tiempo de intimidad. Quita tiempo de intimidad. Lo segundo que hace es que distorsiona la fantasía. Cuando una persona solamente conoce a su pareja y tiene intimidad sexual, graba la cara con el placer. Tengo placer y la foto que graba, la cara de mi esposa. O tengo placer, ¿qué foto se graba? La de mi esposo. Pero si tú tienes pornografía en el diseño, cuando grabas el placer que tú grabaste, un extraño. Y la Biblia dice, no mirarás la desnudez de tu hermano. Por lo tanto, la fantasía se distorsiona porque ya yo no tengo fantasía con mi esposo o mi esposa, tengo fantasía con una imagen que no conozco. Pero alguien pudiera decir, por ejemplo, que eso no me afecta, sino que me ayuda a poder amar más a mi esposa o a mi esposo. No, porque entonces no es suficiente. Si fuera suficiente, no necesitas ayuda. Además de todo esto, hablamos de que las adicciones sexuales empiezan a distorsionarse y escalar, ¿no? Porque entonces ya vemos cómo, y hablábamos de las parafilias, que hay más de 100 parafilias. Sí. Hay gente que necesita oler calcetines o zapatos para poder tener una situación sexual satisfactoria. Otros tienen otro tipo de cosas que cada una más loca que la otra. ¿Por qué llegamos allí? Porque recuérdate que el diseño de Dios era para que tuviéramos intimidad espiritual, emocional y física simultáneamente. Primera de Corintios 6 dice, yo no uniré mi cuerpo al de una prostituta, porque los espíritus se tocan. ¿Qué pasa cuando el enemigo lo que quiere hacer es contaminarte espiritualmente? Tú me estás diciendo a mí que la sexualidad es primero un principio espiritual. Desde el principio te dije que era idolatría cuando te sales del camino con sexo y te reconectas espiritualmente porque es una conexión espiritual. ¿Y qué tal si yo digo que es un principio espiritual que se practica tanto en mi psiquis como en mi cuerpo? En todo. Entonces el problema de esto es
que cuando las personas se vuelven libres activamente, lo que están haciendo es abriendo puertas de contaminación. Tú le dices a una persona, mira, tú entraste en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería. No. Pero mi novio era brujo y yo me acosté con él. O sea, hay una contaminación porque cuando una persona entra en un contacto sexual, entra en un contacto que espiritual. A un nivel de intimidad incomparable, ¿no? Una libertad total para que esas puertas se abren. De hecho, la palabra bíblica es ligado, quedó ligado. Quedó atado, pues. Pero si te atas bien, si te atas mal, y lo otro que mencionabas era que decías que no te unas con una prostituta porque se hace... espíritu se toca. Ajá. Entonces hay un contacto, una fusión total. Y eso nosotros tenemos que ver que en las adicciones las personas abren puertas espirituales. Hay gente que dice, no, yo me endemonié y después me volví adicto. No, tú empezaste a abrir puertas por tu contacto sexual y en muchas de esas puertas, ¿qué hiciste? Te contaminaste. Ahora, hablando de consecuencias, la gente piensa que generalmente esto puede pasar con una sola situación. Cuando vemos de las consecuencias de las adicciones, vamos a ver que hay un proceso siempre, un proceso que va escalando, como hemos mencionado. Y quiero más. El cristiano que empieza con sus adicciones tiene una dualidad. Está alegre y está happy porque tiene el rush de las endorfinas y de las sustancias que el encéfalo produce. Está triste porque sabe que está perdiendo una relación con Dios que valida. O sea que hay una confusión en una confusión de dolor inmensa, pues está oscilando. Una lucha. Entre esos dos picos. Hay tres áreas que el cuerpo que el ser humano tiene que sanar. El área de la lucha. La lucha consiste de que la persona tiene vacíos que los trato de llenar. El vacío de la pureza, el vacío del cuidado paterno, el vacío de los amigos, lo trato de llenar ¿con qué? Con sexualidad, con llamadas sexy, metiéndose en Facebook, hablar horas enteras, me siento solo, me siento vacío. Y esa lucha está generada por vacíos, no por excesos. Las adicciones son excesos. Si yo tengo que sanar las adicciones cortándolas, tengo que sanar las luchas llenándolas, tengo que sanar el perdón. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene lucha, cuando una persona tiene adicción, ha sido herida y tiene que perdonar para sanar la lucha y la adicción. ¿Tú dirías que, hablando de plagas y de grandes epidemias y pandemias, hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? ¿Pudiéramos hablar de que la adicción sexual y los descontroles sexuales es una especie de pandemia? La adicción sexual y los descontroles sexuales están destruyendo la iglesia y la nación de Estados Unidos y Puerto Rico. En otros países también tú lo estás viendo, un deterioro, porque los niños no tienen la estabilidad que necesitan, la seguridad del amor, la seguridad del cuidado, la seguridad del cariño. Los niños se han usado como objetos. Una vez en un hotel hizo una promoción y puso la figura de posterior de un niño sin camisa y solamente con pantalones y decía para los del patio, porque tú tienes que ofrecerle un niño a los del patio. ¿Sabes? Los niños están siendo usados como objetos. Y por eso nosotros tenemos que... Y la sexualidad como un producto. Como un derecho, como un derecho de sobrevivencia. Se está exigiendo. Como un derecho de sobrevivencia. Se habla hoy en día de, por ejemplo, de turismo sexual. Por eso. Se habla de trata de niñas y de personas. Sí. Todos los días y vemos esto que entonces nadie ha cuantificado, porque creo que no se pueda cuantificar el costo económico, social, psicológico que hay en el mundo debido al mal manejo de la sexualidad. Bueno, la pornografía, hubo una estadística que decía que en un año hacía más dinero que todos los juegos de fútbol y baloncesto de Estados Unidos. Y la Major League, la Liga de Béisbol de Grandes Ligas también. Pero así que tú te estás diciendo pero estamos que hablando si estos son millonarios que se ganan 27 millones por cabeza, ¿cuánto está haciendo la pornografía? Pero estamos hablando de la pornografía organizada, pero es que hay otros costos. No, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, ¿cuánto cuesta eso? El embarazo de adolescentes en Puerto Rico. Los niños huérfanos con padres vivos. Los niños huérfanos. O sea, nosotros estamos experimentando una destrucción fuerte por coger sutilmente en no proteger nuestra adolescencia. El hecho de no solamente de los embarazos precoces, porque hay gente que piensa que un matrimonio temprano no es tan malo, pero vemos que un niño casándose o una niña casándose, lo que está trayendo es una inmadurez a una relación que debería ser de gente madura. Exacto, o de responsabilidad. La estadística dice que hasta los 21 años el encéfalo no está maduro.
Entonces, ¿por qué le deja a ese niño tomar una decisión? Entonces, estamos hablando de que las consecuencias de estas adicciones y de este problema son mayúsculas, son de un carácter incuantificable. Yo creo que la iglesia debería de enfocarse en dos ángulos. El primero, en prevención. Por ejemplo, enseñarle a los niños que no salgan sin vestirse del baño, que la gente no salga en toalla, porque es inocente, pero vas a otra casa y ves a la persona saliendo en toalla, no sospecha, y la persona se quita la toalla. O sea, tenemos que empezar a crear fronteras en nuestra niñez, dándole ideas, no dándole malicia, simplemente las fronteras para que se mantengan en cualquier situación. Y cuando dejamos que nuestros niños vayan a pernoctar en casa de otros niños que no tienen las mismas fronteras que tienen en casa, esto es tremendo. Pero por lo menos ponerle la frontera. Y lo segundo, la prevención es un ángulo y la restauración es otro. Porque el mejor testimonio de una iglesia es que todo el que llega se restaura. Vamos Ese es el mejor testimonio. Nos corresponde una pausa, pero cuando regresemos queremos que hablemos un poco de ese triángulo, de cómo ir escalando entonces para ir en sentido inverso en el proceso de daño que nos causó la mala sexualidad. Claro que sí, tema muy interesante. Queremos, ¿verdad?, que usted pueda tener acceso a toda esta programación a través de YouTube, nos encuentran también en Google Plus, en Facebook. A través de todos estos medios usted puede también adquirir toda esta información que hoy está en este programa siendo accesible a ustedes. Vamos a una pausa, volvemos enseguida aquí en Perspectiva. Bueno, gracias por continuar con nosotros en Perspectiva. Yo sé que el tema es de mucho interés. Aquí hablando de adicciones sexuales con la doctora y pastora Heisha Fernández. Ha sido espectacular toda la información que hemos compartido, esperando que ustedes puedan asimilarla y no solamente asimilarla, poner en práctica y que podamos, ¿verdad?, ayudar con un granito de arena a todo, ¿verdad?, todo estas crisis, y yo le digo caos, como dijo el doctor, que se avecina. Lo que pasa es, Irving, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de momentos de transición donde hay que tomar decisiones. Pero cuando hablamos de un caos es que ya no hay posibilidad. La decisión es o recoges las velas o te vas a ir en un gran problema, vas a hundir el barco, porque la situación está en un desorden total. Hemos venido hablando de las raíces y hablamos de la niñez, los descuidos, la falta de diligencia para atender, estamos hablando de varias cosas, hablamos de la adolescencia y esto que hablamos de una cantidad de cuestiones que están allí, los cientos de parafilias que hay, cómo hoy en día estamos llamando bueno a lo malo y estamos diciendo que hay cosas que deben hacerse. Y no hemos mencionado, por ejemplo, la ola del llamado sexting hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos escalar en sentido inverso o descender? Porque si escalamos hacia una condición de adicciones y daño, ¿cómo podemos descender? ¿Cómo podemos eliminar eso de nuestra vida? Y me hablaba Heisha, y que tenemos con nosotros a la pastora Heisha Fernández, que por 16 años ha tenido una clínica de teoterapia en sexualidad y ha venido trabajando con esto. Heisha, además de ser autora de su propio material sobre esto y parte de un ministerio internacional conocido como Éxodo. Eso no lo habíamos mencionado, pero es importante que se sepa que este ministerio internacional trabaja con este tipo de problemas. Bien, Heisha, decías que ese triángulo, esa pirámide, nos muestra áreas con las que tenemos que trabajar que tienen que ser simultáneas. Simultáneas. Que no podemos quedarnos con un solo área para poder restaurar. La área, el fundamento de nuestro crecimiento es nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? Pero la intimidad con Dios se tiene que reflejar en todas las áreas del cuerpo. Yo no puedo ayunar para perder el hambre. Yo tengo que ayunar para tener más intimidad, más revelación, más unción y comer para perder el hambre. Hablando de esto, tenemos que entender que esa intimidad es relación con Dios. Es una relación con Dios. Es un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Pero es una cruz, es con Dios en la vertical, pero es con la iglesia en el horizontal. Porque si tú no tienes un rostro social con otros cristianos, tú no vas a tener toda la revelación de Dios. Ezequiel, cuando vio los wheels, la rueda, vio que habían 3 ángeles y uno decía santo, el otro decía santo y santo, pero no percibía la misma santidad, porque nadie puede percibir toda la santidad de Dios. Necesitamos ángulos, ¿verdad?, complementarios. Y el roce social dentro de la iglesia es parte de nuestra intimidad con Dios.
Lo que yo no veo, mi hermano, ¿qué hace? Me lo revela. Ese es el primero. Lo modela y... Me lo guía, tú sabes. El segundo nivel es la persona cancelar las adicciones que son los excesos. Y la persona corta el cigarrillo, tiene que cerrar las redes sociales, bloquear las personas tóxicas en el teléfono, ponerle filtro al teléfono, filtro a todos los aparatos. Hay filtros gratuitos que se llama Custodio con Q, o tú puedes poner Google y poner Parental Control y te salen todos los filtros para cada aparato. O sea, en otras palabras, para entenderlo, en primer nivel tienes que tener una relación espiritual que te pueda hacer una visión adecuada de tu espiritualidad. Segundo, entonces estamos hablando de esas formas que alimentan. Sí. O que nutren mi adicción o mi daño. Tengo que empezarlas a cortar. A cortar, incluyendo personas, lugares y cosas. A veces hay que cambiar la ruta porque por este lado yo siempre me encontraba con alguien. Bloquear las llamadas para que no te entren. Exorcizar Facebook, darle unfriend a varios que están ahí. Y eso tú haces cuando tú cortas el acceso de la adicción, pues es más fácil pelear la adicción que está interna. Próximo es cortar, entonces sanar la lucha interna, porque te quedaste con los vacíos por dentro. Y ese vacío de afecto, de pureza, porque ya no tienes pureza, ese vacío de aceptación, ese vacío de atención, existe. Y yo tengo que llenar esos vacíos. La Biblia dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se queda dando vuelta, ¿dónde? Alrededor. Y si llega y ve tu casa limpia, ordenada y vacía, viene con 7 más y el postrer estado es peor. ¿Cómo lleno esos vacíos? Porque son distintos vacíos. Distintos. ¿Y cómo lleno esos vacíos? Por ejemplo. Porque si no vas a tener una recaída, si la casa está limpia, porque me conecté con Dios, claro, ordenada, porque solté las adicciones, vacía. Porque es que hay mucha gente que ha hecho eso y entonces luego se consigue con una situación y sin darse cuenta de nuevo se siente frustrado y tiene recaída. Ahora, ¿cómo hago yo para llenar? Por ejemplo, yo tengo una carencia de afecto. Los vacíos se llenan lugares por lugares, personas por personas y cosa por cosa. Esto es importante. O sea, que no puedo esperar una solución mágica. Para todo. Okay. La varita mágica no existe. Okay. Así que en particular, si me estás preguntando por afecto, tienes que entonces identificarlo. Si es un afecto táctil, tú puedes meterte en natación, tú puedes comprarte una mascota, tú puedes trabajar con menores porque tú necesitas afecto táctil. Si el afecto que tú necesitas es la persona de aprecio. Y no entra ahí también la importancia de que la familia, la gente, el grupo de apoyo básico de todo ser humano aprenda que hay individuos que necesitan más afecto que otros. Es muy real, pero la persona a veces se le obliga, a la iglesia habla en la lógica, que te retorne a su familia es tóxica y te hace una recaída. Pero tú puedes tener una familia adoptiva, porque Loida y Eunice llegó a un punto que te quería hasta aquí, y le dijeron a Timoteo, vete con Pablo porque tú necesitas una masculinidad más desarrollada y necesitas un pastorado fuerte. Y se volvió pastor de una mega iglesia, un chamaquito, ¿entiendes? Lo que quiere decir es que a veces la familia de origen te ha dado lo que tiene y tú necesitas ampliar el rango a familia extendida. Partamos de la premisa, porque siempre que nosotros tenemos a una persona y trabajamos con esa persona, también el grupo familiar tiene, porque la persona sana y si yo la vuelvo a un ambiente endémico, claro, se vuelve a enfermar. Pero por eso te digo que en el proceso de sanidad puede tener su familia biológica y su familia extendida que le va a dar la estabilidad en lo que se sana. Identificar la iglesia tiene que adoptar a esas personas, incluirlas dentro de su rutina. Por ejemplo, un hombre o una mujer carente de afecto, que ese vacío de afecto es lo que le genera consecuencias en su sexualidad y tiene una esposa, debería haber un tratamiento propio en el que esa esposa o esposo ayudara de alguna manera, fuera entrenado para ayudarle a llenar ese vacío de afecto. En las relaciones de afecto de pareja hay un libro muy bueno que se llama Los 5 lenguajes del amor, que dice que no todo el mundo percibe el afecto igual. Y entonces tú le entrenas a la esposa a ver las puertas de afecto, si es lo que quieres aprecio, si es lo que quieres apoyo, si es lo que quieres tacto, si es lo que quieres palabras de afirmación o tiempo de calidad. Y enseña al esposo a leer el lenguaje de entrada de ella, si ella lo que quiere es tacto, afirmación o tiempo de calidad. Y eso el líder, el pastor, lleva a la persona a encontrar el lenguaje del afecto, porque no todos los afectos son iguales. A lo mejor esta persona quiere un sobito y este quiere un paseíto. Ella, y no hay un problema, volviendo a las relaciones de pareja y a la sexualidad en pareja, no hay como un tabú
que impide que los matrimonios puedan hablar con libertad de las necesidades, carencias y situaciones que ellos tienen en ese sentido, que puedan hablarlo como una conversación normal de sobremesa? Mira, como no existe en Puerto Rico, ¿verdad?, protocolos donde los novios o los esposos hablen de sexualidad, uno de los mecanismos indirectos es comprar libros de sexualidad cristianos y discutir los capítulos. ¿Y qué tú piensas de lo que dijo fulano, de lo que dijo mengano? Y eso te da un pie forzado. O el mismo libro de Cantares que dice, tu izquierda esté sobre mí, tu derecha me abrace. O metí la manita por la cerradura y mi cuerpo se estremeció. O sea, y tú puedes entonces, y que tú entendiste cómo está funcionando esto. Y eso permite el chiste, el diálogo, la ternura, para que ellos puedan decir, vamos a tratar de implementar esto en la relación. O sea que vamos entonces, intimidad o relación con Dios. Estamos hablando luego de soltar los excesos, cortar los excesos, y estamos hablando también del perdón. Del perdón. El perdón es importante porque todas tus heridas de estas raíces que se metieron por ahí vienen contaminadas por violencia, por suciedad, ¿verdad?, por lujuria, vienen contaminadas por negligencia, por abandono, por violencia emocional cristiana. Entonces estas raíces que están contaminadas, cuando tú quieres pasar para el paso de intimidad con Dios, no puedes porque no has perdonado. Y eso significa perdonarme a mí mismo, perdonar a quien me dañó, y a los negligentes, a los que no me cuidaron. Y a los que no me cuidaron. Porque unos son los que me hicieron y los que no me hicieron que tenían que estar ahí. Exacto. Ese perdón no es un evento, es un proceso. Que por cierto nos cuesta mucho reconocer a alguien a quien amamos, mamá, papá, que falló con nosotros, y nos cuesta cuando no estamos llenos de odio, sino que amamos a esa persona. Entonces de alguna manera desviamos y queremos disculpar o negar la responsabilidad. ¿Qué sucedió? No pasó, porque no me atrevo a entender que era bueno, pero también me hizo daño. Exacto. Como yo compagino. De alguna forma, indirectamente, es responsable. Es responsable. Así que vamos entonces en ese orden. Y el siguiente después del perdón. Y el perdón es muchas veces, porque es como pelar una cebolla, te perdono, pero me duele, te perdono, pero me duele. Pedro dijo, Bri, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? Hasta que te deje de doler. Tú perdonas hasta que te deje de doler. Y es por persona. Así que a lo mejor a este te perdono 400, a este 250, a este 100, porque es por persona hasta que te deje de doler. Entonces, el próximo nivel es llenar eso. Nosotros estamos llenando esos vacíos. Entonces, tienes intimidad con Dios, cortaste las entradas de pecado, perdonaste, pero el vacío está ahí. La gente dice, miren, yo estoy limpio y tengo una lucha todo el tiempo. Yo no sé cómo ustedes oran, pero yo estoy en lucha. Y me aflijo, yo me digo, pues yo estoy más tóxico o yo no tengo remedio. Yo crucé el umbral de la esperanza, porque la lucha, el vacío es tan fuerte que se siente como real. El diablo está afuera, pero tú lo sientes ¿dónde? Adentro. Y esa lucha se tiene que ir llenando. Personas por personas, lugares con lugares y cosas con cosas. Una de las cosas entonces que tenemos que entender que esta batalla no va a ser inmediata. Esta batalla no va a ser vencida de la noche a la mañana, que no hay soluciones mágicas, que hay que ir en un proceso de sanidad que puede tardar, pero que va a ser efectivo. Que hay que rendir cuentas. Alguien tiene que tener una secuencia de tu progreso y de tu prosperidad, porque cuando tú te desanimas, tu consejero te dice, pero tú hiciste esto, esto y esto. Y segundo, hay que salir del secreto. Santiago 5:16 dice, confesen la ofensa uno a otro y oren entonces unos por otros para que seáis sanados. Tú lo confiesas, él ora y tú te sanas. ¿Sabes? La Biblia te dice, no guardes el secreto. ¿Quién se beneficia del secreto? ¿El diablo? Claro. No le guardes el secreto al diablo. O sea que en ese proceso de restauración, todos estos pasos cumpliéndose tienen que ser simultáneos. Tienen que ser simultáneos, porque tú no le puedes decir a una persona, estos 2 años vas a perdonar, pero sigue adicto. No. No le puedes decir, deja la adicción, si no tiene intimidad con Dios, ¿quién lo va a ayudar a tener? O sea, tienes que hacerlo simultáneo. Tiene que haber el deseo, la fuerza. La intimidad con Dios, el grupo de apoyo, cortar las entradas de toxicidad y sanando los vacíos. Perdonando para no recaer. Y querer, que me refiero, ¿verdad? El deseo de ser restaurado. La angustia de ser restaurado. Yo creo que la gente tiene el deseo, pero no tiene la certeza. Y la Biblia dice que es necesario que viene a Dios, crea que Dios existe y que te va a premiar, que es galardonador. Pero es que yo creo también, Geisha, que muchas veces hay personas que tienen la mejor intención de salir de una situación, pero al no ver respuestas inmediatas, se siente frustrado o frustrada y entonces vuelve atrás. Eso es así. Hay 3 cosas que yo ofrezco.
únete al grupo de apoyo de Nueva Condición. 981-1449. Únete al grupo de apoyo y procesa por semana un dolor con... ¿Ese es el número de teléfono? Sí, 981-1449. 787 porque es en Puerto Rico. 787-981-1449 y únete por un año con otras personas y vas trabajando poquito a poquito tu dolor. Parece, o sea, una de las cosas que hemos visto, Alcohólicos Anónimos, sí, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos, todo el mundo son grupos de apoyo. Sí. Porque hace falta, ¿no? Y nosotros también es anónimo y confidencial. No le decimos al pastor que la persona está y no contamos nada de lo que está pasando. Pero a diferencia de estos otros grupos de los 12 pasos, ellos se definen con una identidad falsa. Ellos dicen, yo soy alcohólico, yo soy adicto. Nosotros te confesamos nuestra verdadera identidad, yo soy hijo de Dios. Y esta lucha es una identidad falsa. Tenemos que ir a la última pausa, pero ya regresamos para un resumen de todo este tema tan interesante, Irving. Claro que sí. No se vaya, volvemos enseguida aquí hablando de adicciones sexuales. Volvemos en perspectiva. Aquí hemos tenido un tremendo programa, un tema de mucho interés. Hemos estado conversando con la pastora Geisha Fernández y nos ha dado muchos consejos, mucho que, ¿verdad?, que tenemos que aprender y estar a la vanguardia. Creo que, ¿verdad?, es mucha prevención y debemos, ¿verdad?, actuar un poco más agresivo en cuestión a toda esta situación. Sin duda alguna, me gustaría que Geisha, con su expertise, un expertise que no solamente es teórico, sino que ha estado en la práctica de restaurar vidas en este sentido, pudiera hacernos un resumen apretado de todo lo que hemos mencionado. Y yo creo, Geisha, que el gran problema es que hemos sido un tanto lentos a la hora de enfrentar un mal tan terrible como el descontrol sexual. Las adicciones son ya la punta del iceberg. Exactamente. Pero debajo de todo eso hay una serie de problemas que se vienen incubando hace mucho. Así que me gustaría que hiciéramos un resumen en este momento de todo lo que nos hemos hablado, de cuál sería ese consejo básico que tú darías a toda nuestra audiencia en el mundo. El consejo número 1 es saber que Dios te ama y que el pacto que tú has hecho con Dios, Dios se compromete a restaurarte. Ese es el básico. Dios no te va a hacer una oferta que no pueda sustentar en cualquier situación. Por lo tanto, la persona que está quebrantada tiene que venir a donde el Señor y decirle, te entrego también mi secreto y mi quebranto sexual. Esa es la número 1. Dios te ama, pero Él te quiere sanar. Y tienes que darle acceso a esos secretos, a esas raíces escondidas que tienes de dolor, de falta de perdón y de conductas sexuales de riesgo. Porque no solamente el sexo directo, sino el telefónico, el sexting y todas tus conductas de riesgo. El segundo paso es unirte a una congregación y rendirle cuenta a alguien, buscarte un mentor, un consejero, que te vaya tomando de la mano mediante libros y otras cosas y ayudarte a superar cada una de tus heridas. El tercer paso es cerrar puertas. No puedes seguir contaminándote porque mientras más te contaminas, te mantienes herido. Tienes que soltar las amistades tóxicas, a lo mejor cambiarte de donde estás viviendo, cambiarte de pueblo, cerrar Facebook, ponerle filtro a tu aparato electrónico, cerrar puertas para que el enemigo no tenga acceso a tormentos a tu vida. Y lo otro que tienes que hacer es entonces estar en una congregación, en un ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio te cambia tu rutina. Tú tienes rutinas de pecado. No tienes que ser el vocalista principal ni el adorador. Tú puedes ser el de los cables, el que quema el CD, el que trabaja el PowerPoint. Pero los ministerios tienen días de reunión, días de oración, celebran cumpleaños y te cambian la rutina. Tú puedes estar en acción social, en servicio. Y yo quiero ser parte de esta iglesia en una profundidad, porque mi rutina tiene que cambiar. Y cuando tú cierras las puertas, confiesas pecado, te conectas con Dios, rindes cuenta a un mentor, cambias tu rutina, tú vas a ver que la victoria soltando tus conductas de riesgo es real. Y tienes permanencia, porque para hacer todo eso hay que hacerlo de forma permanente. No hay que ser ambivalente. La Biblia dice en Santiago, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No pienses que caminando para adelante y para atrás vas a llegar a la meta de Dios. Sí, que puede fallar hoy, pero vamos a seguir hacia adelante. Me levanto. Para el mes de octubre hay un congreso
sobre uno de estos temas, la pornografía, ¿verdad? Sí, es cómo mantenernos puros ante una conducta pornográfica. Lo vamos a estar realizando en la Catacumba 5 de Añasco los días 7, 8 y 9 de octubre. Y puedes llamar a la Catacumba o puedes llamar a Nueva Condición al 787-981-1449. Separa la fecha. Octubre es manteniéndonos puros ante una conducta, ante una cultura pornográfica. 7, 8 y 9 en Añasco. Estamos hablando a nuestra gente en diversos lugares, que eso es acá en Puerto Rico. Añasco es un pueblo de Puerto Rico donde va a estar dándose. Pero si alguien quisiera invitarte fuera de Puerto Rico. Igual puedes llamar al 787 por WhatsApp, ese no puedes llamar. 787-981-1449 o escríbenos bajo oficina.mnc@gmail.com. M de ministerio, N de nueva y C de condición. Ministerio Nueva Condición. ¿Alguna página donde la gente pueda acudir para conocer más de Nueva Condición? Nueva Condición tiene una página que es nuevacondicionpr.org. ¿Algo más que quisiera decirnos ya para despedirnos? Yo Geisha? pienso que si empiezan las hermanas que se dedican a las viejitas de intercesión, empiezan a reclamar los jóvenes de su iglesia y decir, Señor, quebrantamos toda conducta de riesgo, quebrantamos toda atadura, se van a empezar a ver testimonios porque los jóvenes necesitan gente que pelee una batalla espiritual. Geisha, ¿se puede? ¿Podemos salir de las adicciones? Hay mucha gente que ha salido de adicciones. ¿Tienes testimonios de primera mano? Hay matrimonios que han salido, que se divorciaron por adicción a pornografía y después se reconciliaron. Hay pastores que rompieron pornografía, o sea, hay esperanza, hay jovencitos. Porque esto puede atacar a cualquiera. Puede atacar a cualquiera porque la raíz no comenzó adulta, comenzó en la infancia. Claro. De verdad que ha sido un honor, un placer. Para mí también, gracias. Grandísimo tenerte aquí de nuevo, compartir contigo, siempre un honor. Respeto mucho tu trabajo y lo recomiendo Gloria a Dios. generalmente. Amén. Irving, el tiempo no nos da para más. Pero realmente ha sido una experiencia grata compartir con la pastora Geisha y yo sé que toda la información que hemos brindado aquí en Perspectiva va a ser de mucha utilidad a toda nuestra audiencia. Espero verte pronto. Claro que sí. Y a ustedes también aquí en Perspectiva, gracias por estar con nosotros una vez más. Será hasta la próxima.